de la, de la reunión. Bueno, pues como algunos me conocen, mi nombre es Carolina Soto. Soy abogada con estudios en posgrado en bioética. ¿Cómo vamos a proceder esta tarde? La idea es que vamos a tener un tiempo, está programado hasta las 4 de la tarde. Si terminamos antes no hay ningún problema. La idea es que podamos participar todos y que, perdón, les estoy, Joana, buenas tardes, perdón, estoy acá. La idea es que vamos a participar en este espacio. Inicialmente voy a tener voy a hacer la explicación, digamos, de lo que vamos a hablar. Y al finalizar, más o menos en el espacio de 45 minutos, una hora, de pronto es antes, vamos a, voy a abrir un espacio para preguntas, inquietudes o para que hagamos alguna interacción. Entonces, la interacción sí les voy a pedir, por favor, que la hagamos en orden. En ese momento todos tienen los micrófonos cerrados para evitar, digamos, que se nos dificulte la comunicación. Por favor, no sé, le voy a pedir el favor a Luisa que abra un momentico el micrófono y me confirme si me escucha bien. A Luisa Jacome. Hola, profe, sí, señora, te escucho muy bien. Listo, Luisa, muchísimas gracias. Por favor, ¿puedes volver a cerrar? Sí. Listo. La idea de por qué hay que tener los micrófonos cerrados es porque me hace retorno a mí, entonces hace muy difícil la conversación. Bueno, entonces ya siendo las 2:07, ya tenemos 25 participantes. Muchísimas gracias, muchachos, por haber aceptado esta propuesta de la universidad. Muchísimas gracias por estar atentos a este espacio. Bueno, para comenzar, pues voy a presentarles un poco de dónde viene esta idea, ¿sí? Voy a compartirles aquí en este momento una corta presentación que lo que tiene es como los temas principales. Permítanme acá un momento. Y acá, esto es un poco, listo, está acá. Bueno, entonces, acá, bueno, entonces tenemos, este es un tema que nace a partir de lo que es un proyecto de investigación que estoy adelantando en la universidad, que también corresponde a mi tesis doctoral, que es sobre el proceso de toma de decisión de los habitantes de calle para entrar a los espacios de atención o intervención que hace el distrito a través de sus políticas. Por eso acá, por eso se llama, por eso la cátedra se llama Los vulnerables ante el derecho, sujetos de especial protección. ¿De dónde surge esto y cómo está relacionado este tema? Está relacionado con está relacionado el, con todo lo que son las personas que tienen, por favor, quienes tengan el micrófono abierto para que lo cerremos, porfa. Esto surge, y esto es una tesis, es un proyecto de investigación que se da en el marco de la relación bioética-derecho. Algunos ya me habrán escuchado el rollo de la bioética. No voy a dar una explicación sobre la bioética así profunda, simplemente para contextualizar, y es que la bioética toma todos estos temas. Inicialmente, cuando la bioética empieza a hablar, habla de la autonomía del paciente, habla de la posibilidad que tienen las personas de participar en una investigación con toda la autorización, pues a raíz de todo lo que pasa todo lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, con todos los experimentos que hacen durante el nazismo y demás. Y Karen, le bajas. por favor, tenemos, por favor, cerramos los micrófonos, gracias.
Bueno, entonces la idea es que en por favor, cerrar micrófonos. Vamos, ya tiene el micrófono abierto, permítanme un momento. Listo. Bueno, entonces tenemos que la bioética se empieza a interesar por la posibilidad que las personas den su permiso para participar en una investigación, ¿sí? El término de vulnerabilidad realmente es reciente en la historia del conocimiento, por ponerle un nombre al tema. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad desde la filosofía se empieza a cuestionar eh, durante el siglo XX. Al empezarse a cuestionar durante el siglo XX es porque con los existencialistas empieza la pregunta por el hombre, ¿sí? Y empieza la pregunta sobre la finitud de la existencia humana. Yo creo que este tema viene y pensaba yo ayer que el tema nos vino, no fue premeditado, realmente pues un tema que está establecido desde hace bastante rato, pero pues nos convoca sobre todo con lo que está pasando con todo lo de la pandemia. Y esto nos permite hablar, nos permite ver un poco hacia dónde va toda esta protección desde el derecho. ¿Y por qué le empieza a hablar desde la bioética? Porque desde la bioética empieza a entenderse la posibilidad de la vulnerabilidad y la posibilidad de la protección a estos sujetos es a partir que se entiende o se interpreta que las personas deben poder autorizar su participación en una investigación. No se habla directamente de la vulnerabilidad no se habla directamente de la vulnerabilidad como un punto eh, a tener en cuenta como un principio en un momento inicial de la bioética. Cuando se empieza a hablar de todos estos temas de bioética, sobre los derechos de los pacientes, sobre el tal famoso consentimiento informado, que ustedes de pronto muchas veces ya habrán escuchado a mí o a otros profes o a otras personas, en este punto y momento es que empieza a, a haber una preocupación que a este tipo de personas debe protegerse. Porque empezaron a vincular, por ejemplo, a investigaciones a personas eh, con, con baja protección en, en sus derechos, ¿sí? Personas en unas condiciones de pobreza. Porfa, cerramos micrófonos. Entonces, en estas condiciones, estas personas que estaban siendo involucradas en los procesos de investigación, lo que ocurrió es que eran personas por lo general analfabetas o no les explicaban qué iban a hacer en la investigación o pasaban por encima de ellos. Había, digamos, por decirlo así, atentando contra su buena fe. Entonces nunca les decían, por ejemplo, en el caso de un pueblo en Alabama que se llama Tuskegee, que inocularon el virus de la sífilis a personas afrodescendientes y nunca les dieron tratamiento cuando para esa época ya existía la penicilina, que es el tratamiento indicado. Nunca les dijeron. Entonces lo que se empezaba a debatir es que a las personas debía dárseles el permiso, la autorización, debía pedírseles el permiso, debía pedírseles la posibilidad que pudieran participar abiertamente y que supieran qué era lo que estaban haciendo. Entonces por eso en la bioética inicialmente se habló, fue del famoso precepto de la autonomía, ¿sí? Y eso lo vemos hoy en día en el derecho, no solamente a partir de la autonomía contractual que se habla desde el derecho privado, sino que la hablamos o la observamos también sobre toda la posibilidad que tienen los pacientes, nosotros como pacientes, de autorizar o no autorizar un procedimiento o una participación en un tratamiento o de la realización de estas tipo de actividades.
Entonces, ya mirando en contexto, por eso es que, digamos, le interesa bastante el derecho, porque sobre las personas vulnerables se ha dicho mucho, se dice mucho, pero en realidad, cuando nos preguntan qué es vulnerable o quién es vulnerable, nos cuesta mucho trabajo identificar quién es la persona vulnerable. Entonces, esta relación desde la bioética y derecho viene desde, ya voy a tratar de cerrar el micrófono sin haber, eh, permítanme un momento, a ver si, de aquí, listo, aquí los puedo dar silenciar a todos, listo, ya están todos los micrófonos cerrados. Bueno, entonces, cuando se habla de esta situación, tenemos que las personas vulnerables siempre se nos presentes quiénes son, quiénes son, eh, qué los caracteriza, eh, cómo se identifican. Y por eso es el interés, porque desde la bioética hay un análisis de este tipo de situaciones y desde la bioética se analiza es qué es lo que hace una persona vulnerable realmente. Y en últimas esos elementos son los que va a tomar el derecho, ¿sí? Para hablar de vulnerabilidad o hablar de otro tipo de condiciones o hablar de los sujetos de especial protección, que eso es una de las cosas que se empieza a desarrollar desde el punto de vista del derecho constitucional. Entonces, eh, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de 5 puntos y es quiénes son vulnerables, eh, qué elementos se conocen para la vulnerabilidad, qué elementos y características, esto está acá un poco como mezclado y esto lo voy a hablar desde la bioética, porque la bioética, al ser un área del conocimiento que es más orientativa, ¿sí? De acciones, de lo ideal a hacer, entonces permite una mirada más amplia que la del derecho. No es porque la del derecho no sea importante y no sea interesante, sino que el derecho ya asigna la etiqueta para encaminar a determinadas acciones, ¿sí? Entonces, por eso voy a hacerlo desde desde la, perdón, desde la bioética. Y aquí viene una palabra y aquí viene algo muy interesante y es entender si debemos hablar de vulnerabilidad o vulnerable o realmente de vulnerado, ¿sí? Cuando lleguemos a esa parte vamos a ver y voy a ponerlo un poco en el contexto actual en el que estamos a hoy 19 de marzo para que entendamos un poco la diferencia y esto que está ocurriendo nos permite ver claramente cuál es la situación. Y ya para el final vamos a hablar cómo lo ha visto el derecho desde el punto de vista de los sujetos de especial protección. Entonces aquí dejo de compartir pantalla y entro ya como tal. Ahorita volveré a compartir pantalla cuando necesite retomar nuevamente. Entonces, así como les venía diciendo, todo lo que son las normas internacionales en cuanto a atención de personas, atención, de la participación de personas en, eh, en cuanto a lo que son los procesos de investigación científica, dan a entender que lo que se quiere con la protección, que las personas den su autorización y den su permiso, es eh, evitar que se transgredan límites y su protección. Por eso, desde la bioética, en un momento se empieza a entender que la persona que es vulnerable es aquel que no puede dar la autorización o aquel que no es capaz de dar un consentimiento. Es decir, es aquel que tiene un desmedro, que tiene
una limitación en el ejercicio de... ok. Permítanme un momento que me están escribiendo que están teniendo problemas con el audio. Por favor, si quieren pueden abrir, alguien que abra aleatoriamente el micrófono, o si alguien está teniendo problemas con el audio, por favor que lo escriba lo pueden escribir por el chat, por favor. Ya me están comentando que hay problemas, que hay problema de, que hay problema de, ¿alguno tiene en este momento problema de audio? ¿O todos están? Si alguno está teniendo problema con el audio, por favor, le pido que me escriba por el chat. Listo, aquí voy a tener el chat abierto en este momento para poder estar atenta, perdón, para poder estar atenta a, a lo que tengan. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias. Bueno, entonces, esto nos lleva a pensar que realmente hay como una consideración siempre de protección, ¿sí? Y por eso la bioética, y esto vuelvo y se los digo, lo estoy hablando desde la bioética, empieza a preocuparse por lo que es la posibilidad que las personas den su consentimiento, que den su autorización, que den su posibilidad de decir yo quiero participar. Y por eso es que se discute mucho, por ejemplo, eh, desde temas como lo que es eh, la, como lo que es por ejemplo, la eutanasia, que las personas puedan dar su permiso y que siempre hay esa necesidad de entender que la persona conscientemente haya establecido lo que quería, ¿sí? Por eso es que dentro de los lineamientos que hay en las dos resoluciones del Ministerio en Colombia, no estamos hablando, no se habla de una eutanasia por pasiva, es decir, no se habla de una eutanasia que las personas no puedan a motu propio dar la autorización, ¿sí? Es decir, los familiares en Colombia no pueden decir póngale la eutanasia si la persona no lo dejó expresamente manifestado en vida. Y para quienes han estado de pronto involucrados o quienes ya conocen lo que es la nueva reglamentación de las personas en situación de discapacidad, que es la ley 1996 del año pasado, que terminó con la interdicción como figura jurídica, esto nos lleva a pensar y nos lleva a entender que definitivamente hoy en día ya no hablamos de personas que no son autónomas, ¿sí? Que necesitan algún acompañamiento, que necesitan algún proceso, será distinto. Pero en este sentido, la bioética, por eso en un principio comprendía que si no podía dar su consentimiento, era una persona vulnerable, es decir, era una persona que estaba en riesgo de ser más lastimado, que tenía más peligro, ¿sí? De tener una mayor desprotección o de estar desprotegido. ¿Por qué? Porque no había dado su consentimiento o porque no entendía lo que iba a pasar o porque no se veía. De ahí entonces que en documentos internacionales como la Declaración de Helsinki, esto es una declaración que es dada por la Asociación Médica Mundial, la primera fue dada en 1968, esto rige para, digamos, todo lo que son las pautas éticas en medicina, no contempla expresamente el término de vulnerabilidad, pero sí empieza a hablar de vulnerabilidad, sin definirla, más o menos hacia el 2000. Miren, más o menos un tránsito de 30, 32 años, en el cual
Hay una preocupación por la protección de cierto tipo de personas, pero se empieza... Miren lo que me encontré. Permítanme un momento. Bueno, entonces, en este sentido, lo que ocurre con todo esto es que anteriormente a la gente no se le permitía participar en una investigación si se eran considerados población vulnerable, es decir, personas que estaban en riesgo de tener algún tipo de desprotección, personas que tuvieran alguna condición de discapacidad cognitiva que no comprendieran o que los pusiera en cierta medida, los pusiera en riesgo la participación en la investigación. ¿Qué ocurre entonces? Más o menos hacia el año 2000 es que ya se les permite participar en una investigación, pero no se hace entonces directamente definiendo, sino entendiendo si esta participación es beneficiosa para ellos. Todo esto es importante en el sentido de entender que la participación de estas personas en investigaciones, muchas veces lo que se hacía era hacerlos partícipes, pero ¿cómo se iban a beneficiar este tipo de poblaciones? ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces se observa que vienen de otros países a hacer en Latinoamérica investigaciones clínicas para medicamentos, para nuevos procedimientos, pero en últimas esos medicamentos, esos procedimientos no están teniendo un beneficio directo para la población, inclusive porque los medicamentos o los tratamientos que sean resultado de estos procesos de investigación clínica terminan siendo terminan teniendo incluso un sobrecosto para nuestras poblaciones. Bien, teniendo eso claro, entonces, empieza a identificarse que hay empieza a visibilizarse el término de vulnerabilidad desde la bioética y eso empieza también a ser un poco tránsito en el derecho, ¿sí? Hay quienes manifiestan que realmente la vulnerabilidad es un término que se populariza más o menos hacia la década del 2000, terminando la década de los 90, porque empiezan a hablarse de los objetivos del milenio. Y cuando se empieza a hablar de los objetivos del milenio, empieza a hablarse de la erradicación de la pobreza, es decir, empieza a mirarse como ese anhelo y necesidad de ya no hablar y decir, ya no vamos a tener umbrales de pobreza. ¿Qué empieza a ocurrir? Empieza de una u otra manera a identificarse o a hablarse que no se debe hablar de pobreza y que lo que se debe hablar es de vulnerabilidad. Eso es un elemento que es importante tener en cuenta porque cuando uno hace el rastreo del término vulnerabilidad en ciertos aspectos, empieza a ver que es un término que realmente desde el punto de vista, digamos, de las ciencias sociales o desde el punto de vista de las ciencias humanas, como puede ser la bioética, es un término que es muy común, más o menos de unos 20, 25 años hacia acá, es decir, lo que llamamos recorrido del siglo XX. Aunque sí hay documentos y sí hay textos que hablan desde la ciencia política de la vulnerabilidad desde tiempos anteriores, más o menos década de los 80, década de los 70, ¿sí? Pero tampoco es un término que va muy atrás, digamos, en esta historia reciente de la humanidad. Entonces, por eso, entender quiénes son vulnerables va de la mano a entender cuándo nace el concepto. Entonces, voy tomando elementos. Ya sabemos que desde la bioética es vulnerable aquel que no pueda, digamos, dar su consentimiento, es decir, aquel que tenga su autonomía disminuida. Al hablar que también la vulnerabilidad tiene unos elementos que están compartidos que están compartidos
con lo económico, que empieza, como les dije ahora, que empieza a dejarse hablar, que deja empezar a hablarse de pobreza, también estamos viendo de la mano que hay un elemento que empieza a ser latente y que son el acceso a las garantías mínimas de derechos o digamos a los mínimos vitales, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes pueden escuchar fácilmente que el Banco Mundial dice que ya no se es pobre si no tenemos, si no se gana $5 al día, sino $1 o $2 al día, ¿sí? Hoy en día, con el precio que está el dólar hoy, no sé si estará 4.100 o habrá bajado el umbral de los 4.000 pesos frente a nuestra moneda. No, hoy no he tenido la oportunidad de estar atenta a ese tema del dólar. Es muy, muy complejo porque estamos diciendo entonces, por ejemplo, que está en la pobreza absoluta aquel que gane menos de $2, $3, creo que es el concepto. Y eso implica observar que entonces es pobre absoluto aquel que se gane, vamos a ponerlo al precio del dólar de ayer, que creo que cerró a 4.100. Vamos a ponerle que cerró a 4.100 ayer. Entonces, no es pobre absoluto aquel que se gane más o menos más de 10.000 pesos al día. Es decir, una persona con 10.000 pesos se supone que ya no es pobre. Aquí Paula Jiménez me está diciendo que está a 4.169 pesos hoy el dólar. Era algo de esperarse que siguiera subiendo, ¿no? Sobre todo con el cierre de fronteras, ya con las medidas que se han venido tomando. Entonces, vamos a ponerlo 4.169, o sea, una persona que se gane 8.000, como 8.300 pesos, o sea, una persona se gana 8.500 pesos, ya no está en el umbral de la pobreza absoluta. Aquí vale importante, cabe la reflexión y es una persona que se gana 8.500 pesos. Digamos 10.000 pesos, vamos a ponerlo en el margen de los 10.000 pesos. Que con esos 10.000 pesos no solamente se sostiene él, sino que tiene que sostener a su familia, que podrán ser 5 o 6 personas fácilmente, o ella, no tenemos que ponerlo solamente en términos de hombre o de mujer. Esta persona que se gane 10.000 pesos para sostener a 3 más, incluyéndose 4 más, díganme 10.000 pesos, si eso alcanza para algo. No estoy diciendo entonces que solamente se es pobre si se es vulnerable, ¿sí? Y quiero que también nos quede eso claro. Es decir, hoy en día no podemos medir la vulnerabilidad en términos absolutos o exclusivos de no tener los medios mínimos para procurar su subsistencia. Y hacia aquí quiero ir yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde la filosofía, desde la antropología, no la antropología como de pronto se imaginan de la arqueología y eso, sino la antropología filosófica, que es el estudio del hombre, empieza a entenderse que nosotros no solamente somos vulnerables porque nos faltan los medios económicos, sino que somos vulnerables en sí mismos porque existimos. Es decir, con el solo hecho de existir, ya somos vulnerables. Ya se habla de una vulnerabilidad. Y esto lleva también a entender que así como somos vulnerables, frágiles dentro de nuestra propia existencia, lo somos frágiles o somos vulnerables en relación a nuestro entorno. Es decir, lo que nos rodea también es frágil, ¿sí? El mundo es frágil, lo estamos viendo, ¿sí? Y no solamente la existencia humana, yo como individuo, nosotros como especie, hablando de existencia humana,
sino que también somos vulnerables en torno al ambiente. Lo estamos viviendo en este momento en Bogotá. La contaminación ambiental también nos tiene encerrados, ¿sí? Aquí lo que pasa es que las ventanas de mi casa no están muy limpias, pero acá por donde vivo, yo vivo por la 68 con autopista sur y fácilmente en todas estas mañanas se ve el cielo gris y hay días en los que está el cielo gris y se siente calor, pero es por la contaminación y cuando vemos eso, entonces nos pone en el contexto desde ya mirándolo desde la antropología filosófica, que no solamente somos vulnerables nosotros mismos como individuos, que podemos ser sujetos de daño, sino que también lo es nuestra relación con el entorno, ¿sí? Y también el hombre es, o el ser humano, vamos a ponerlo en términos no de, vamos a decirlo de humanidad, la humanidad también es vulnerable en las mismas relaciones que teje dentro de sí misma, ¿sí? Por eso les decía que el tema fue, realmente fue coincidencia, ¿sí? Este es un tema que estaba establecido casi desde el año pasado hablarlo. Todo confluyó para que lo habláramos hoy, ¿sí? Entonces, anteriormente, desde la ética, ¿sí? Eh, y desde la ética médica y de lo que son estos códigos de todo lo que es el derecho internacional humanitario y demás, se empiezan a establecer las categorías de quienes pueden ser vulnerables, es decir, por ejemplo, grupos pequeños. Entonces se empieza a identificar claramente. Miren que todavía no he dicho quiénes son vulnerables, porque es que esa misma situación empieza y sigue ocurriendo con los textos. Ya más adelante empieza a definirse un poco qué es vulnerable, ¿sí? Quiénes son vulnerables, pero en ese momento empieza a hablarse que son vulnerables, por ejemplo, los soldados, los prisioneros de guerra, los niños, las mujeres en ciertas condiciones o las mujeres en general. Hoy en día también hablamos de las personas con discapacidad mental, adultos mayores, ¿sí? Entonces empieza a tipificarse, por decirlo así, quiénes son los que van a ser vulnerables. Empiezan a generarse como unas casillas. Entonces, si la persona empieza a cumplir esos elementos para entrar dentro de ese cajón, entonces es vulnerable, sin preguntar por las condiciones particulares de esa persona. ¿Me explico? Asumimos entonces que todos los campesinos, por vivir en el sector rural, son vulnerables, es decir, todos están sujetos a un índice de pobreza, analfabetismo, falta de acceso a servicios de salud, educación, alimentación incluso, ¿sí? Pero asumimos que por estar en el campo ya es vulnerable, o sea, ya tiene carencia. Entonces, miren cómo empieza a aparecer un segundo elemento. Ya hablamos que desde la bioética se entiende vulnerabilidad, es sinónimo de carencia de autonomía, de capacidad de tomar decisiones. Y como también se empieza a ver la vulnerabilidad desde otros aspectos. Vulnerabilidad es sinónimo de carencia, es sinónimo que le falta y que quien es vulnerable es porque algo le falta. Entonces, cuando empiezan a crearse estos encasillamientos, ¿sí? Empezamos a ver entonces que porque está ahí, porque la persona, por ejemplo, está en el campo, que era el ejemplo que les ponía, ya es vulnerable, sin preguntar por las condiciones particulares de esa persona o de esa situación. Bueno, aquí estoy viendo ya algunas preguntas, las voy a dejar para contestarlas al final en ese sentido. Aquí me preguntan que si hay algún artículo que diga en qué momento hay vulnerabilidad. Más que decir en qué momento hay vulnerabilidad, es quiénes son, ¿sí? Y qué se debe hacer frente a ellos. Pero eso lo voy a abordar cuando hablemos de los sujetos de especial protección constitucional. Entonces, ¿quiénes son vulnerables? ¿Sí? Son vulnerables entonces, en un principio, quienes encajan dentro de este tipo de poblaciones que históricamente han tenido
algún tipo de desprotección. Por eso cuando se habla de personas vulnerables, se suele establecer que son las personas en una condición de pobreza y entonces empiezan a ver quiénes son los pobres. Entonces, por ejemplo, personas que se dedican a ciertos oficios o personas que tienen ciertas carencias o personas que tienen ciertas necesidades, por un lado. Por el otro lado, entonces empezamos a ver que son personas que necesitan una especial protección por el tipo de grupo al que pertenece. Me explico. Niños, mujeres embarazadas o mujeres en general, ancianos, por ejemplo. Eso es lo que dentro de medicina se llaman los grupos etarios. Es decir, son los grupos poblacionales por rango de edad que pueden ser más afectados o menos afectados en determinadas condiciones. Quienes tienen la carencia de tener un recurso, de procurar su subsistencia, quienes no puedan dar su consentimiento, quienes pertenezcan a algún grupo etario. Quienes tengan determinadas condiciones que los pongan en una situación de desigualdad. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos en lo que históricamente ha sido la lucha del movimiento afro, ¿sí? En la década de los 50 todavía en Estados Unidos se vivía la segregación racial, a pesar que ya había sido abolida la esclavitud en la mayor parte del mundo y que ya llevaba más o menos casi 100 años abolida la esclavitud en Estados Unidos. ¿Y por qué traigo el ejemplo a colación? Porque, por ejemplo, si ustedes buscan el caso de Rosa Parks fue detenida, era una mujer negra que se sube al autobús y se sentó en una parte del autobús donde no se podía sentar. ¿Por qué? Porque los blancos tenían una parte, en eso consistía la segregación, los blancos tenían una parte, los negros otra. Hay datos curiosos. Quienes me conocen saben que soy una coleccionista de datos curiosos que a veces no sé para qué sirven, pero estos datos curiosos le sirven a uno para entender cómo se movía el mundo. Por ejemplo, en el Pentágono hay el doble de baños de los que se necesitan realmente. ¿Por qué? Porque habían baños para mujeres negras, para mujeres blancas y baños para hombres blancos y hombres negros. Es decir, en lugar de haber 2 baños distintos, había 4. Y así pues por todos los espacios físicos que había allí. ¿Por qué pongo de ejemplo el momento afroamericano? Porque ellos dieron una lucha porque no se les trataba como igual. Entonces, esto nos empieza a ver que quienes históricamente han tenido una mirada de ser excluidos sociales, empiezan a mirarse como vulnerables, es decir, se empieza a entender que son aquellos que necesitan más garantías o que están más propensos a sufrir algún tipo de daño, sea un daño físico, sea un daño económico, sea un daño social, un daño emocional, cualquier tipo de daño. Por eso el movimiento feminista, por eso es que se habla de la igualdad de derechos, de la cuota paritaria en el acceso a servicios públicos y demás. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta de quiénes son vulnerables, ¿sí? Cuando hacemos esa pregunta de quiénes son los vulnerables, entonces empezamos a ver que son realmente aquellas personas que han tenido alguna carencia, ¿sí? O que tienen algún tipo de carencia. Hay autores desde la filosofía, desde la ciencia política. Yo les doy el dato y ustedes después deciden si los leen o no los leen. Hay autores que identifican, por ejemplo, Marta Nussbaum tiene un libro muy bonito que se llama Las fronteras de la justicia. Y pues no habla tanto de la justicia como valor judicializable, como de pronto muchos se lo pueden estar pensando, sino que habla de la justicia como valor social. Y es, ¿qué tanto es justo ciertas actuaciones frente
a cierto tipo de poblaciones. Y empezamos a ver que estos autores hablan que, ok, hay una cultura egoísta que hace que todo se ve en pos de la autonomía, que es lo que la persona libremente puede hacer y debe hablarse desde la vulnerabilidad. Entonces, desde la filosofía empieza a hablarse ya más o menos de hace 20 años, un poquito más para acá, empieza a hablarse, eh, ok, estoy diciendo que aquí me están preguntando que si puedo, no, nos vamos. Ya les voy a escribir por el chat el nombre. La autora que ustedes me están preguntando es Marta Nussbaum. Les acabo de escribir, ya les voy a escribir. No, tranquila, no hay ningún problema. Les acabo de escribir en el chat público que es Marta Nussbaum. El texto se llama Las fronteras de la justicia. No sé si lo tengo acá a la mano. No sé dónde lo tengo. Aquí ya lo encontré. Es este libro. No es que no tengo ningún vínculo con ella ni nada, pero es un libro muy bonito porque es desde la filosofía nos enseña a ver un poco el tema de la exclusión social. Y aquí va este tema de la mano. Los vulnerables, por lo general, han sido excluidos socialmente, han sido históricamente rechazados. Entonces, desde la bioética no hay una sola forma de definir la vulnerabilidad, pero pues les presento una que trae una filósofa argentina que se llama Florencia Santi y ella dice, una persona o grupo se encuentra en situación de vulnerabilidad si no es capaz de velar por su bienestar o intereses, si no está en posición o no está en posición de evaluar los riesgos de participar en una investigación. Ella lo trae obviamente desde la ética de la investigación, pero nos sirve mucho esa definición para entender entonces que es quien no está en capacidad de velar por sus propios intereses. ¿Qué características entonces podemos identificar? ¿Sí? ¿Qué características o qué elementos podemos ver desde lo que es la, la vulnerabilidad? ¿O qué elementos nos permiten identificar? Porque es difícil uno caer en una sola, en una sola postura, ¿sí? ¿Cuál es el interés del derecho por todo esto? Entonces, viendo los elementos y las características, ya les estoy buscando acá para leérselas textual como las tengo preparadas. Estos elementos y características nos permiten ver lo siguiente, que hay unas situaciones que nos permiten identificar quiénes son, ¿sí? Y esto lo estoy haciendo desde la bioética, pero perfectamente nos puede encajar muy fácil desde el derecho, ¿sí? Primero, se identifica al vulnerable como una característica es cuando está en una situación de desprotección, ¿sí? Es decir, se identifica porque o bien hay un daño que está a punto de producirse, y no hablo del daño desde el punto de vista jurídico, sino un daño desde el punto de vista como concepto integral. Un daño social, un daño emocional, un daño físico inclusive. Por ejemplo, pensemos en las personas habitantes de calle, ¿sí? Tienen donde vivir, tienen donde no, pero probablemente ya tienen un daño físico, ¿sí? Perdón, conecto aquí el cargador, que se me está descargando ya el computador antes de que me quede sin señal. Bueno, retomo. Entonces, no solamente porque el daño ya está producido, sino porque se puede producir. Entonces, hay una desprotección y hay un daño que se puede producir, o un daño o incluso un daño que ya se ha producido, ¿sí?
un daño que puede estar latente a punto de producirse o un daño que ha sido a lo largo de la historia de esa persona. ¿Por qué lo hablo en situación personal? Porque cuando generamos estas casillas, resulta que hay personas que pueden sufrir algún tipo de daño, no solamente por pertenecer a una etnia, sino por su condición física, sino por su género, sino por su condición económica. Entonces estamos hablando una persona que por donde uno la mire es, eh, es que tiene daños, es lo que se conoce como un daño instalado ya. Les pongo un ejemplo. Imagínense una mujer, madre cabeza de familia, que vive en el Chocó, eh, en condición de extrema pobreza, es afrodescendiente y fuera de todo, pues digamos que mm, es transgénero, ¿sí? O es lesbiano, o sea, digamos, vamos, yo los temas de género no los domino mucho, entonces si cometo algún error conceptual, para quien sepa más, para que por favor no se preocupe. Por donde ustedes miren a esta persona, tiene todos los daños posibles instalados, ¿sí? Todas las condiciones dadas. Entonces, vulnerable como primera característica o primer elemento es que desde la literatura académica se identifica que es aquel que está desprotegido y que puede estar sufriendo un daño o, o puede estar en la posibilidad de sufrir un daño. Segundo, hay un elemento de fragilidad. No podemos desconocer la parte humana de este término, ¿sí? Y desde la bioética se ha identificado claramente que la fragilidad es un factor clave en la percepción de mi propia condición. ¿Y a qué voy yo con esto? Porque si, y una vez les digo, voy a poner un ejemplo y si alguien se siente aludido, ofrezco disculpas, no conozco la situación personal. De algunos de los que veo conectados con algunas cosas, no conozco a profundidad. Es como la mujer o la persona que es maltratada por su pareja, llámese hombre o mujer. Sí, podemos identificar que la fragilidad es algo característico de la vulnerabilidad, ¿sí? Es que Kelly me pregunta si la fragilidad es otra característica. Sí, claro, se puede identificar como otra característica y elemento a la vez. Porque les digo, la persona puede percibir una condición a su alrededor, pero digamos, vamos a poner en el contexto que todo el mundo conoce que son las mujeres maltratadas. No estoy con esto desconociendo que no haya hombres que sean maltratados por sus parejas, bien sea parejas hetero o parejas del mismo sexo. ¿Listo? Una mujer que es maltratada por su pareja. Y entonces fácilmente puede tener comentarios como, es que mi marido ya no me quiere o mi pareja ya no me quiere. ¿Por qué no te quiere tu pareja? No, porque no me pega. Entonces eso uno lo pregunta, ¿de verdad, ven usted de verdad, es consciente de su situación? ¿Está viendo su condición? Casi que la persona puede no ver su condición porque puede percibir que su condición es lo normal. Y lo pongo entre comillas, el término de la normalidad también está muy discutido, no lo vamos a hablar ahora, pero puede percibir que su situación es lo que debe ser y es lo debido. Por eso pongo que la fragilidad, esa pregunta está súper interesante, Camila. Las personas víctimas de la xenofobia, aunque son extranjeros, se acogen a la vulnerabilidad del derecho, en este caso el colombiano. En este caso colombiano, la vamos a dejar para el final. Por favor, Camila, al final, cuando estemos hablando de los sujetos de especial protección, si ves que se me escapa, porfa, recuérdame la pregunta. ¿Por qué? Porque eso encaja perfectamente con lo que son los sujetos de especial protección y con un término que empieza a hacer tránsito en la filosofía y que ustedes de pronto lo empiezan a ver en algunos textos, que es la porofobia. Bueno, retomo. Entonces la fragilidad
es un factor claro porque bien sea, es una condición que hay que evitar, ¿sí? Es decir, algo que se sobreviene, la persona que se está viendo en esta situación se va a poner más frágil. Entonces hay que evitarlo, eso se llama una condición contingente, se produjo, ¿sí? Se produjo en el momento, no es algo que siempre ha venido dándose, sino que se produjo en el momento. Y también como una situación latente, es decir, todos como existencia humana somos frágiles. Quienes han tenido clase conmigo, quienes han escuchado, quienes no han escuchado, me han escuchado una frase es que uno solo tiene una certeza cuando nace. Hay una sola cosa que es cierta al momento de nacer y es morir. Duro decirlo, sí, y sobre todo en este momento, ¿sí? Sobre todo en este momento del mundo y de la sociedad que no quisiéramos hablar de esos temas, pero entonces se pregunta uno, ¿y en qué condiciones quiero que se dé y cuándo quiero que se dé? Eso es un tema que va muy de la mano con el tema de la eutanasia, los derechos del cuidado paliativo, lo dejamos ahí a un lado, ¿listo? Pero esa misma condición que nuestra existencia es finita, nos pone en el contexto de entender que somos frágiles. Lo estamos viviendo, muchachos. ¿O porque estamos aquí reunidos a través de un computador? Porque debemos evitar estar afuera, porque la universidad ha dicho no los voy a exponer, porque estamos en una condición de fragilidad, porque científicamente no hay los medios para eh, responder donde esto se ponga de otro tono. Bueno, también desde la literatura académica es identificado con la incapacidad de autogestionar su propio bienestar. De ahí entonces que se relacione la vulnerabilidad con el factor económico. La mayoría de sentencias de la Corte Constitucional que hablan de una u otra manera la vulnerabilidad lo relacionan con este punto, con la incapacidad de gestionar su propio bienestar. Es decir, carezco de los recursos económicos para, por mis propios medios, gestionar mi bienestar. Entendiendo bienestar como las condiciones mínimas de subsistencia, ¿sí? Es decir, carezco de un recurso económico que me permite tener un alimento diario, carezco de un recurso económico que me permita por mis propios medios hacer aportes a salud y entonces por eso el Estado me vincula a un régimen subsidiado, carezco de los medios, de entender que carezco de los medios para proporcionar mis propios medios de movilidad. En el caso, por ejemplo, las personas que tienen una capacidad física disminuida, que están en una silla de ruedas, que están cuadraplégicos, que tienen que vivir de cierta manera. Carezco de los medios mínimos de subsistencia cuando soy extranjero. No tengo la nacionalidad, no tengo permiso de trabajo que me permita trabajar en un trabajo directamente digno, por decirlo así. Entonces no puedo ir a reclamarle a mi jefe que me pague lo de ley porque pues es que obviamente yo sé que me está contratando por debajo de cuerda porque no tengo un permiso de trabajo. ¿Lo estamos viendo ahora? Sí, pero es algo que históricamente los colombianos hemos vivido en el mundo. Es algo que vivimos los colombianos en Venezuela, es algo que vivimos los colombianos en Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, como un cuarto punto de elemento característica, puede llegar a entenderse que la vulnerabilidad es una condición que puede llegar a ser permanente en determinados grupos poblacionales. Me explico. Vuelvo al ejemplo del Chocó. No estoy desmeritando ni me ha faltado esa hermosa región del país que tiene una riqueza no solo cultural, sino también económica, sino que la hemos saqueado. Vuelvo y pongo el ejemplo. Entonces, una persona no es lo mismo, una persona una persona afro que esté en Bogotá a una persona afro que viva en el Chocó. Va a tener mayores condiciones de desprotección, ¿sí? Y puede llegar a ser permanente, ¿sí? Porque históricamente hay personas que han sido desprotegidas por el derecho
o bien han sido protegidas, pero en la práctica no se materializa esa protección. Y aquí empiezo a dejar una pildorita. Ese es uno de los problemas que hay. ¿Qué pasa entonces? ¿De qué nos sirve decir que son vulnerables y que tienen accesos diferenciales y que tienen una protección distinta si en lo material no se reconoce? Bueno, en el concepto de vulnerabilidad hay elementos internos, o sea, que es decir, que son propios de mi condición humana, ¿sí? Propios de mi existencia, como lo decía ahora. Soy vulnerable en cuanto existo, ¿sí? Parafraseando un poquito, creo que era René Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Soy vulnerable en cuanto existo, soy frágil en cuanto existo, ¿sí? Por eso el hombre se proporciona mecanismos de defensa como las armas de fuego, porque necesita equiparar otras fuerzas, de pronto en la naturaleza, como puede ser frente a un oso, contra un tigre, ¿sí? Un cazador con buena puntería no va a ser tan frágil frente a esta situación de encontrarse con un animal salvaje. Pero si resulta que el arma se le trabó, no le funcionó, va a ser más, va a notarse en toda su expresión, su fragilidad, su vulnerabilidad. ¿Listo? Eso es algo que no podemos cambiar y digamos que la tecnología es lo que constantemente está buscando, protegernos, ¿sí? Poniendo con la palabra de moda, ralentizar, es decir, volver lento nuestra, nuestra condición, volverla lenta y prolongar la posibilidad de que ocurra. Esto lo vemos que hace 100 años la edad promedio era más o menos como a los 55 o 60 años, perdón, y por eso teníamos unas edades de pensión a los 50 años. Hoy en día la edad promedio ha aumentado casi a los 90 años. Por eso es que en Europa con esto estamos viendo que quienes están falleciendo, las personas mayores. Pero es que estamos viendo que hay unas tasas de mortalidad sobre los 70 y los 80 años. ¿Por qué? Porque es que en Italia y en Europa hay mucha gente vieja. Y en España hay mucha gente vieja. No con eso estoy diciendo que sea deseable lo que está pasando, no. Pero esto pone en el contexto y evidenció que aún así, por más que lo hayamos podido alargar, seguimos siendo frágiles. Y obviamente somos más frágiles hacia el final de nuestra vida, ¿sí? Por las condiciones que se dan y demás. Eso es propio de nuestra existencia y somos frágiles. Yo creo que cada uno aquí se ha enfrentado a su condición de fragilidad emocional, ¿sí? Somos frágiles, es una realidad, muchachos. Pero eso no significa que pues, todo es el acabose y nada, no. Tenemos que aprender a convivir con eso. Y en tanto que aprendemos a convivir con eso, por eso es que se ponen normas desde el derecho penal que protegen la vida y que protegen esa fragilidad. Y por eso son las agravantes dentro del homicidio y dentro de ciertos tipos penales, ¿sí? Porque hacen más frágil la existencia humana, ¿sí? Y por eso es que decir que todo el mundo puede portar armas de fuego, que fue un debate que se dio hace unos meses en Colombia, entonces no lo debemos hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces tenemos una condición de fragilidad. Somos frágiles como humanos, es una realidad, ¿sí? Ahora, esa situación no se puede ver exacerbada por las situaciones socioambientales, que son ya las condiciones externas. Y es lo que de una u otra manera eh, debe verse como una condición a evitar. O sea, lo que vamos a evitar es lo externo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a evitar que las personas desde un punto de vista externo van a ser eh, más pobres, ¿sí? Entonces hay que evitar la pobreza y hay que evitar que las personas, listo, no podemos evitar que las personas se enfermen porque puede pasar, pero tenemos que evitar las condiciones que existen socialmente y ambientalmente para que las personas se enfermen.
Entonces, por eso damos acceso a los servicios de salud, por eso hablamos hoy en día de un derecho fundamental a la salud, que en un inicio se hablaba de conexidad con el derecho fundamental a la vida, hoy se puede tutelar, hoy estamos hablando que el derecho a la salud es un derecho fundamental y lo hablamos así porque tiene una ley estatutaria propia, ¿listo? Hablamos de la vulnerabilidad en cuanto, por ejemplo, condiciones laborales, condiciones económicas, condiciones sociales, por ejemplo, todo el tema de inseguridad, todo el tema en el que hay familias donde existe violencia intrafamiliar, violencia sexual, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones son las externas a la existencia. Y esas en última son las que se quiere atacar. Y desde la ciencia política se quiere atacar con las políticas públicas y desde el derecho se quiere atacar con ciertos lineamientos, directrices, parámetros, con ciertas normas que van a hacer operativas las políticas públicas, ¿sí? Entonces, todo lo que es atención a población vulnerable, ¿sí? Es decir, una población que es más propensa a sufrir cierto tipo de daños. Y aquí y sale otro elemento súper interesante, que yo creo que también nos permite este momento verlo. La vulnerabilidad se hace evidente en relación con los otros. Y aquí parto de un punto. Me devuelvo a la bioética. Resulta que la bioética se empezó a hablar, que eso es una cosa que viene desde las teorías feministas, se empezó a hablar de la autonomía relacional, es decir, nosotros no somos totalmente libres de hacer lo que se nos da la regalada gana, me perdonen la expresión. Somos autónomos y tomamos decisiones pensadas, consentidas en medio de las relaciones que tenemos con los otros, ¿sí? Si yo fuera totalmente libre de hacer lo que se me diera la gana, pues yo veré si salgo en este momento, ¿sí? Y yo veré, por ejemplo, yo tengo, mis padres están en la población de riesgo, gracias a Dios todavía están vivos, están bien. Pero si soy autónoma, pues yo los voy a visitar, ¿sí? ¿Qué más da? Pero en relación de las relaciones humanas, de nuestra relación con el otro, entonces es que yo digo, no, yo me quedo en la casa porque no los voy a ir a ver porque primero tengo algo que buscar y proteger, eh, tengo que buscar y proteger eh, no solamente mi existencia, sino la de mis padres y la de mi familia, ¿sí? O sea, esto nos permite ver que la autonomía de tomar decisiones no las tomamos por nosotros mismos, sino también en relación a los demás. Y así mismo sucede con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se hace evidente, la vemos, la percibimos cuando nos relacionamos, cuando estamos en relación con el otro, ¿sí? Así tenga un carácter intrínseco de la fragilidad, porque en ese momento lo vemos. Esa vulnerabilidad se hizo evidente en el momento que nos dijimos, ok, esto es algo que la única forma de lograr que se expanda es quédense en sus casas, lávense sus manos, tengan medidas de autocuidado, eviten contacto físico. Ahí se hizo clara y evidente la vulnerabilidad, ¿sí? No con eso estamos diciendo, entonces, ay, no, pasó de todo, no. Pero sí estamos diciendo que se hizo notoria, ¿sí? Y por eso hemos tomado socialmente todas estas medidas. Y por eso la gente en algunas ciudades dijo, ¿saben qué? Yo me quedo en la casa, que el presidente diga lo que quiera. Y por eso, por ejemplo, el alcalde Girardota dijo, toque de queda hay. Y por eso el alcalde de Ibagué dijo, toque de queda hay. Y por eso el gobernador del Tolima le dijo al presidente, es su responsabilidad. Porque nos vimos frágiles en relación, ¿cómo voy a decir que si salgo no me va a contagiar? Listo, yo tengo 2 niños pequeños y en ese sentido, pues puede que a ellos no les pase mayor cosa, pero si a mí me pasara, ¿qué? Entonces, esa fragilidad y esa vulnerabilidad, eso se traslada también al derecho, porque en el momento que el derecho me dice, no, usted hace parte de un grupo poblacional que es frágil por su existencia, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, y por eso le digo, no debe salir y le vamos casi que a prohibir la circulación, entonces
un tema que venía desde la filosofía, que hablaba de la fragilidad de la existencia, se volcó al derecho, con una norma que dice que las personas no pueden circular libremente. Entonces, estos 6 puntos son los elementos y características, ¿sí? Porque no podemos ver que uno solo es frágil, ¿sí? O no podemos verlo que es solamente como un elemento, como una característica. Hacen parte como una manera combinada, ¿sí? Que si se necesitan todos para ver si hay vulnerabilidad o no, yo pensaría que es un riesgo innecesario, ¿sí? Y todavía este es un concepto que está en proceso de ser construido y de ser identificado. Bueno, y aquí viene otra pregunta. Y tiene la pregunta, y me permito compartir la pantalla para dejarles la pregunta ahí puesta, que dice, vulnerabilidad, vulnerable o vulnerado. Esa es una discusión que desde la filosofía se ha dado, ¿sí? No tanto desde el derecho de pronto se entiende que la persona es vulnerada, ¿sí? Cuando ya tiene, digamos, cuando ya tiene ciertas carencias, cuando tiene ciertos daños, ¿sí? Pero esto tiene mucho sentido, muchachos, por una sencilla razón. Buscando acá un gráfico que tengo, pero no lo encuentro. Esto hay un bioeticista, él es médico, también es filósofo, que es Miguel Cotto, él es chileno, y habla sobre lo que es la misma fragilidad, ¿sí? Habla lo que es el daño como tal instalado. Entonces él dice, bueno, vulnerable es un adjetivo que puede poner en el contexto que la persona puede sufrir un daño, ¿sí? Es decir, no necesariamente hay un daño instalado. Podemos hablar que alguien es vulnerable sin que exista un daño. ¿Por qué? Porque existe una amenaza potencial. Nosotros como existencia humana, ¿cuál es la amenaza potencial en este momento? Una enfermedad, un accidente, ¿sí? Esa amenaza potencial de vulnerable viene relacionado con la fragilidad de nuestra existencia, ¿sí? Y por eso es que ser vulnerable debe hablarse de vulnerabilidad. Más o menos así es lo que dice. Vulnerabilidad o vulnerable llevan a lo mismo, ¿sí? La vulnerabilidad se interpreta entonces como la posibilidad del daño que se puede ocurrir, sin necesidad que ya se haya producido un daño. Por otro lado, está el concepto de susceptibilidad. Y cuando se habla de susceptibilidad, Miguel Cotto que dice, ok, la susceptibilidad es cuando el daño ya está presente, ¿sí? Es decir, ya existe un daño efectivamente causado. Y aquí tiene algún elemento muy característico y es que la amenaza y el daño, la amenaza es de la vulnerabilidad y el daño efectivo es de la susceptibilidad, es que desde lo vulnerable el daño no siempre es evitable. No siempre. Es decir, la muerte no es evitable, es retrasable, pero va a ocurrir algún día. Y espero en estos momentos que para todos en este momento no se dé. ¿Sí? Espero que sí. Entonces, la vulnerabilidad está relacionada con esa amenaza potencial que no siempre es evitable. Se puede dar. Entonces, ahí viene otra cosa. Debemos entonces disminuir el daño que se produce, debemos disminuir sus consecuencias, ¿sí? Desde la susceptibilidad tenemos entonces que el daño ocasionado no siempre es reparable. Pensemos entonces, en el daño. Denme un momentico, por favor.
Listo, muchachos. Entonces, retomo. Cuando hablamos de la susceptibilidad es porque el daño ya está, ¿sí? El daño se ocasionó, pero no siempre podemos reparar el daño. O sea, es decir, no siempre podemos dar marcha atrás, ¿sí? Pensemos en una persona que fue violada. Ya el daño está ocasionado, ya fue vulnerado, ¿sí? Y es susceptible en medida que hay un daño ocasionado y que puede ser un daño mayor. Por eso entonces hay que tener claro que ese daño no siempre se puede reparar. En algunas ocasiones podrá hacerse retrotraerse un poco, podrá indemnizarse, pero no siempre va a ser reparable. Y ese daño efectivo, esa reparación es tarea de la justicia, bien sea desde el punto de vista como valor o desde el punto de vista como institución del Estado, como rama del poder público, rama judicial. ¿Sí? Miguel Cotto que dice, bueno, es que lo que pasa es que vulnerable y susceptibilidad, eso da para malinterpretación, entonces él propone un término que es mulcado, ¿sí? Pero es un término que viene etimológicamente, creo que es del griego, si no estoy mal. Pero entonces es lo que nosotros vemos desde el derecho como una condición de vulneración, es decir, ya se vulneró, ya se ocasionó el daño. Por eso cuando hablamos, lo voy a poner con los ejemplos de los habitantes de calle, que es el ejemplo que tengo cercano. Las personas habitantes de calle están en la calle, bueno, esto es una discusión muy larga, no la vamos a dar ahorita, no nos da el tiempo, pero las personas habitantes de calle, cuando llegan a la calle, ya están vulneradas, no son vulnerables, pero están en la calle. Están en la calle y terminaron estando en la calle porque están vulneradas. Y eso los hace propenso a que ese daño se haga más gravoso, ¿sí? Y que su situación no se pueda retroceder y el daño no se pueda reparar. Obviamente, hay una condición de vulnerabilidad, o todos somos vulnerables desde un punto de vista intrínseco, ¿sí? Desde un punto de vista de la existencia, digamos, todos estamos al mismo nivel, tengamos la condición social que tengamos. Y ya hay una segunda base que entonces pone en el contexto que algunos están vulnerables porque se les puede ocasionar un daño, ¿sí? Puede ocasionarse, perdón que se mi hijo está hablando ya, denme un momento. Bueno, entonces, de ahí entonces que ese segundo momento de vulnerabilidad va a ser más notorio o va a ser más gravoso en otros porque unos están más propensos a esos daños, a esa vulnerabilidad, a esa condición extrínseca, ajena a ellos, por sus condiciones sociales, económicas, laborales, familiares, sociales, etcétera, ¿sí? Por las condiciones ambientales en las que vive. No es lo mismo hablar de una vulnerabilidad ambiental para quienes estamos en ciertas regiones donde hay contaminación a las ciudades donde no hay, a los lugares donde no hay contaminación ambiental. No es lo mismo hablar de vulnerabilidad. Si un ejemplo sería también la revictimización. Sí, porque de todos modos esa persona ya fue vulnerada y cuando se revictimiza vuelve a ser vulnerada. ¿Sí? Eso quiere decir entonces que el habitante de Caño fue vulnerado antes de llegar a la calle susceptible de más. Sí. A ver, vamos a ponerlo en un contexto y ya estamos llegando más o menos a donde quiero llegar. La persona que está en la calle, voy a hablar, lo voy a poner como ejemplo porque es digamos, porque nos sirve perfecto para lo que quiero explicar. La persona que está en la calle puede libremente haberse ido a la calle, ¿sí? La ley no define y no pone un límite para decir es habitante de calle todo el que consume. No, la ley define, la ley creo que es la 1641, ya les confirmo el número. Esa ley lo que nos dice es
es habitante de calle el que libremente hace de la calle su lugar de habitación. La ley no se mete a decir es habitante de calle, el que consume, el que se fue ahí porque, porque era desplazado por la violencia o esto, no. ¿Sí? Ya te doy, ya seguimos con esa pregunta, Natalia, que es muy interesante. Estoy buscando acá la ley para darles exactamente la definición que nos trae la ley y darles el número exacto de la ley. Entonces, retomo lo que les estaba diciendo. Gracias, Luisa, la ley 1641, sí. La ley 1641 creo que es en el artículo, uno de sus primeros artículos, no sé si es en el segundo o en el tercero, dice, habitante de calle es el que decide libremente hacer de manera temporal o permanente la calle como su lugar de habitación. La redacción original decía, gracias Luisa, sí, es el segundo artículo. La redacción original decía que que había roto los lazos familiares, pero eso fue declarado inconstitucional, porque entonces sería decir que una persona que su familia la buscó y va y le lleva el almuerzo de vez en cuando o le lleva ropa de vez en cuando, entonces no es habitante de calle porque su familia medianamente se preocupa por él y él autónomamente quiere vivir en la calle. Entonces la corte dice, ok, no podemos hablar que entonces no es habitante de calle, porque sería desconocer la condición en la que vive. Entonces me devuelvo a lo que preguntaba, al comentario que hacía Luisa, no me he olvidado de la pregunta de Camila, a lo que decía Luisa, entonces la persona que llega a la calle, no hay, digamos, una caracterización clara porque la gente llega a vivir en la calle. Muchos llegan a consumir, muchos llegan sin consumir y terminan consumiendo drogas en la calle. ¿Sí? Muchos viven en la calle sin ser consumidores. No es el común denominador, pero sí existen. Pero sí hay un común denominador y es que hay una fractura en las relaciones familiares. Muchos de los que se van niños de la calle y que han llevado es porque conocieron algún tema de consumo desde niños o porque su familia no los protegió estando niños o porque eran víctimas de violencia en sus casas, víctimas de violencia sexual. Entonces, ¿qué hizo el Estado en ese momento? ¿Cómo los protegió en esa condición? Muchos llegan a vivir siendo desplazados de la violencia. El Estado los protegió, puso los medios, los mecanismos. No voy a ponerlo en el tema si el Estado debería o no debería, en que se equivocó el Estado o no. Llegaron a la calle. Pero cuando ya llegaron a la calle, ya llegaban con una cantidad de carencias, ¿sí? Muchos llegan porque no tienen dónde vivir, se quedaron físicamente sin trabajo, no tienen lugar, se quedaron sin trabajo, no tienen con qué pagar un arriendo, en consecuencia, que les tocó pasar la noche en la calle con su maletica, sus corotos cargados al hombro. Entonces decir que una persona llegó a la calle sin estar vulnerada, sino es vulnerable, es decir, con una potencialidad de un daño, no es tan cierto porque ya llegó muchas veces porque ya se le había previamente vulnerado ciertos derechos. Claro, no estoy diciendo que sea la condición general, pero el ejemplo de los habitantes de calle nos sirve para entender porque muchas veces cuando se habla de vulnerable o vulnerabilidad, no es porque potencialmente existe un daño, sino que ya existe eficazmente ese daño. ¿Listo? Entonces eso, bueno, voy a ir retomando algunas, dice, sí, entonces Natalia, por eso se puede decir que de alguna manera el Estado en cierto momento no lo cuidó, ¿sí? Pero yo decir que el Estado no lo cuidó es que las políticas y las normas establecidas para eso no actuaron eficazmente, ¿sí? Y ya es un tema más desde la eficacia de la norma, más desde mirar qué pasó, ¿sí? Eh, Cuando hay un menor de edad, Miguel pregunta,
cuando hay un menor de edad, el Estado sí se reserva, a ver, les pongo el ejemplo, los adultos no los pueden obligar a irse para un centro. Es mayor de edad, no lo pueden obligar, bajo ninguna circunstancia. Y menos a partir de la ley 1996 del 2019. No lo pueden obligar. No pueden coger y llevárselos a la fuerza y meterlos al cibaté como hicieron cuando el cartucho. Que era lo que en pocos Peñalosa se lamentaba cuando desalojaron a la gente en el Bronx. Es que como la Corte Constitucional nos tiene atados, no, es que jurídicamente no lo pueden hacer porque son personas libres y autónomas y estaría atentándose contra sus derechos constitucionales. ¿Listo? Pero frente a los menores de edad, sí, porque los menores de edad, los derechos de los menores, de los niños, priman sobre los de los adultos y priman sobre cualquier interés y el Estado está en el deber de garantizar la protección de los derechos y hacer un proceso de restablecimiento de derechos. Entonces, ¿qué pasa? El bienestar lo recoge, ¿sí? Desafortunadamente en muchos de estos casos, pues nosotros vemos muchos niños en la calle pidiendo, técnicamente puede que no sean habitantes de calle, porque están con su familia, pero son habitantes en calle, es decir, son menores que están todo el tiempo en la calle, ¿sí? Expuestos a todos los peligros que hay en la calle para un menor de edad. Entonces el bienestar si se reserva el derecho, les inician un proceso de restablecimiento de derechos. Si no tienen, pueden iniciar el proceso o de darle la custodia a otra persona, ¿sí? O pues si los padres asumen el tema de ya como tal ante el bienestar y eso sí, pero puede ocurrir que pues, los padres, si está el niño en la calle sin Dios y sin ley, pues no voy a categorizar a los papás, pero puede pasar que es un niño que necesite quedar bajo la protección permanente del Estado y que inicie un proceso de adopción o entregarle la custodia a sus familiares, ¿no? Entonces, por eso sí, el Estado de los menores de edad, si no, no es que, ay, no, es que yo quiero estar en la calle, no. Con los menores de edad eso sí es muy claro. Entonces, eso nos permite ver que realmente hay un problema con el manejo del concepto y que deberíamos hablar en ciertas situaciones de vulnerados, de condición de vulneración, es decir, personas que ya están vulneradas y que pueden ser sujetos, como lo decía creo que Natalia, de una revictimización, porque pueden estar vulnerados en una situación y tener una situación de vulnerabilidad, es decir, por otro lado pueden tener otro daño potencial, ¿sí? Por ejemplo, la niña que se vuela de la casa porque sus papás le pegan. Ya fue vulnerada en su integridad física. ¿Por qué? Porque ya sufrió un desmedro, ya hubo un daño porque fue víctima de violencia intrafamiliar. Pero si se va para la calle, pues está en una condición alta de vulnerabilidad, es decir, hay un daño y una amenaza potencial que no solamente va a atentar contra su existencia física, sino también contra su existencia, no solamente contra su fragilidad, digamos, como existencia humana, sino también que puede ser una niña que si está en la calle puede ser violada, puede iniciarse en el consumo de psicoactivos, puede eh, vivir en una condición de pobreza, ¿sí? Entonces, puede haber una doble relación, una persona que ya está vulnerada, que ya está en una condición de vulneración, puede verse exacerbada su condición porque está en una situación de vulnerabilidad potencial frente a otro daño que puede ocurrir. Por eso sí puede ser la revictimización un ejemplo claro. Entonces, mmm, me preguntan, cuando un habitante de calle está embarazada, las llevan a albergues, pero apenas dan a luz, las dejan en la calle y remiten a los niños a bienestar familiar. Lo que pasa es que de todos modos tienen que ver en qué condiciones esta niña o esta mujer va a tener al menor, ¿sí? ¿Y por qué digo niña? Porque muchas veces son niñas teniendo niños. Eh, entonces el Estado pues tiene que garantizar la condición, tiene que garantizar
está, digamos, la subsistencia de los niños, entonces por eso es que se toman esas medidas, ¿sí? Ahí hay una doble situación, es que, y si ella quiere ser mamá y quiere ejercer la maternidad, porque entonces, claro, no tiene los medios mínimos de subsistencia para mantenerse ni ella ni mantener a sus hijos? Y pues porque probablemente son personas que pueden poner en riesgo la vida del bebé, porque pueden ser probablemente mujeres consumidoras, mujeres que ejercen la prostitución, entonces los niños se ven más expuestos no solamente al consumo, no solamente a condiciones eh, de daño, sino que también se pueden ver sujetos por ejemplo, a ser víctimas de violencia sexual, de violencia física, etcétera, ¿sí? Por eso es que no lo permiten. Pero es por eso, porque no tiene los medios ni los mecanismos de subsistencia. Y entonces, cabe una pregunta que no la vamos a discutir ahora porque necesito hablar de los sujetos. ¿Cómo se ve entonces desde el derecho el tema de los sujetos de especial protección? Que ya son las 3:30, se me fue la pita. Y entonces, porque vive en la calle sola, va a ser peor mamá que una persona que sí tiene una casa, que sí tiene como tener la vivienda en una casa. Eso es algo que no sabemos, ¿sí? Y si de pronto esa maternidad es el impulso que necesita para tomar la decisión de salir de la calle. No voy ni a romantizar las maternidades, ni que es que todos los... No, aquí ya también hay una realidad, no tiene con qué mantenerlo, ¿sí? No tiene un lugar, no se lo procuró durante el embarazo, pues ahora sí que menos. Pero entonces es una pregunta que cabe dentro de las condiciones de lo humano. Y ya desde el punto de vista del derecho, es una categoría, la vulnerabilidad se ve con una categoría que se llama los sujetos de especial protección, ¿sí? Estos sujetos de especial protección, ¿sí? Son personas que históricamente se identifican como personas desaventajadas, ¿sí? Personas que, que socialmente no tienen las protecciones, y cuando yo les decía que la vulnerabilidad me pone en relación con el otro y la percibo en relación con el otro, esto tiene que ver con un tema desde la teoría política, desde la filosofía, que es la teoría del reconocimiento del otro, ver al otro como un sujeto igual a mí, es decir, reconocer en la persona que tiene algún desmedro, alguna condición de daño como una persona igual a mí. Entonces, las personas que son sujetos de especial protección, muchos de ellos hacen parte de grupos de personas desaventajadas, ¿sí? De personas que están en una condición de desventaja. Hay un autor que se llama Olmedo Peláez, y él revisa, a partir del caso de los habitantes de calle del río Medellín, cómo en realidad los sujetos de especial protección están desprotegidos en Colombia, ¿sí? Entonces, los sujetos de especial protección que dice son estas personas que necesitan un tipo de especial protección desde el derecho y que asimismo, ok, Luisa me está diciendo, se cortó, se pausó, sí, ok, bien. Retomo rápidamente, voy a hacerlo rápidamente para dar espacio pronto a lo de las preguntas y retomar el punto que hablaba de la xenofobia. ¿Me están escuchando mejor ahí? Porfa, ¿me comentan? Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Entonces, estas personas que son sujetos de especial protección, eh, desde la teoría del reconocimiento del otro, lo que quiere es verse que el otro existe. Desde la teoría, esto es, viene desde la teoría política que habla, hay sujetos de especial protección, ¿sí?
hay sujetos de especial protección que reconocen y que identifican en los que se reconoce esa situación. El reconocer al otro me permite a mí incluirlo socialmente y me permite reconocerle una especial protección. Es decir, yo estoy reconociendo en otra persona como un sujeto digno de ser protegido, ¿sí? Como un otro igual a mí. Este reconocimiento lo que va a permitir entonces es que se dé quienes hablan, qué autores, para quienes le interese leer. Hay varios autores que hablan sobre esa teoría. Está Judith Butler, está Nancy Fraser, ya se los escribo acá por el chat. Judith Butler y Nancy Fraser son feministas, creo que se escribe así. Son feministas y hablan del reconocimiento del otro y lo explican desde las luchas feministas y desde las luchas del otro. Y este otro señor que se llama Axel Honneth. Ellos hablan sobre las teorías del reconocimiento del otro, ¿sí? Del otro como igual, ¿sí? Del otro que se debe reconocer. Esos tres autores. Entonces, en ese contexto, los sujetos de especial protección, ¿sí? Se establece que deben ser protegidos y hay un autor argentino, que ese sí lo habla desde el derecho, que se llama Roberto Gargarella. Él lo habla desde el derecho. ¿Y qué es lo que dice? Son personas que históricamente han sido desconocidas, a las cuales no se les ha protegido y en consecuencia por eso deben ser protegidas y deben tener una protección especial. ¿Qué es lo que dice Olmedo Peláez? Desde las teorías de la justicia, hace falta una construcción que hable claramente de esta protección, ¿sí? Y hay una falta de fundamentación desde la teoría de la justicia, ¿sí? Que facilite identificar este tema de los sujetos de especial protección constitucional. En la práctica, en su artículo, ya les digo cómo se llama el artículo, el significado ambivalente del reconocimiento del derecho a la especial protección en Colombia. Él dice, en la práctica, en muchos de estos sujetos se les reconoce, pero no tienen una protección como tal. Es decir, en la práctica ellos no están realmente protegidos, ¿sí? Perdón. Entonces, por ejemplo, Roberto Gargarella habla de los grupos desaventajados. Mirándolo desde la bioética, desde la vulnerabilidad, pues son los vulnerables, ¿no? Ya les escribo el nombre, que se llama El significado ambivalente del reconocimiento del derecho a la especial protección en Colombia. Este lo encuentran publicado en la revista Universitas de la Universidad Javeriana, para quienes quieran leer sobre el tema. O de pronto quienes necesitan hacer algún trabajo para complementar este tema, porque pues no me daría, ni me darían las 2 horas para explicarles todo el artículo. Entonces, frente a esto, Olmedo Peláez, que dice, no solamente pues en estos, en estos textos, sino que dice, ya les digo el nombre del libro, en el libro que se llama Investigación Jurídica y Sociojurídica, él tiene un capítulo que se llama la cara oculta del derecho a la especial protección en Colombia. Y lo define así, me permito leerles textualmente. Los sujetos de especial protección pueden definirse como aquellos individuos que por sus condiciones de pobreza, marginalidad, precariedad económica, circunstancias físicas o psicológicas, o su calidad de víctima de la violencia generalizada o discriminación social, se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, inferioridad
e injusticia extrema. Es decir, él explica que esas personas que desde la bioética y que veníamos hablando que son vulnerables, no desde un punto de vista intrínseco, sino desde el punto de vista de sus condiciones externas, porque él dice pobreza, marginalidad, precariedad económica, porque no estamos hablando que todos los pobres no son marginales. Podemos hablar que una persona es marginal por sus ideales políticos, ¿sí? Entonces está relegada a la sociedad. Pero él pone en contexto pobreza, marginalidad, precariedad económica, circunstancias físicas o psicológicas o su calidad de víctima de la violencia generalizada. Todos estos, entonces, desde la bioética nosotros vemos, son población vulnerable y es del derecho, pues Olmedo Peláez dice, son los sujetos de especial protección. Y dice, estas situaciones de pobreza, de marginalidad, de circunstancias físicas, de daño psicológico, y yo me atrevería a decir que dentro de lo psicológico debería caber lo emocional, o su calidad o sus calidades de víctimas de la violencia, por ejemplo los desplazados, que esas situaciones los ponen en las situaciones de debilidad manifiesta, inferioridad e injusticia extrema. Es decir, no solamente no se pueden proveer los medios de subsistencia, sino que además están sujetos a situaciones de injusticia. ¿Por qué? Porque van a hacer alguna reclamación, alguna situación y no tienen los mecanismos o los medios o desconocen los medios posibles y por eso es que el Estado les da esa etiqueta de sujetos de, o por eso es que se etiquetan como sujetos de especial protección para el derecho. Dice, y continúa, estas personas requieren la máxima protección del Estado y la sociedad para la garantía y el refuerzo principalmente de sus derechos humanos y fundamentales, e incluso de sus derechos prestacionales o asistenciales de segunda y tercera generación constitucional. Entonces, los sujetos de especial protección son aquellos que están en una condición de vulneración manifiesta y casi que extrema, que necesitan una protección, un refuerzo de su protección para que para que puedan de manera efectiva garantizársele sus derechos. Se supone que muchos de estos sujetos tienen, digamos, desde el punto de vista jurídico. Pero ¿qué pasa? Lo jurídico está ahí, habla de las posibilidades del reconocimiento, habla del reconocimiento y de la protección, pero muchas veces fallas en la materialidad, ¿sí? Hay una ONG que se llama Temblores, Temblores ONG, lo pueden buscar por Facebook o por Twitter, y en una red social que se llama academia.edu, tienen sus informes y la ONG se llama Temblores. En esa hay un informe muy interesante que habla sobre, pues hay uno sobre los derechos humanos en habitantes de calle, pero sobre todo cuando son violentados por fuerzas estatales, ¿no? No me interesa, a ese no voy a hacer alusión, voy a hacer alusión a uno de una acción pública constitucional que promovieron por el acceso a los habitantes de calle a baños públicos. Porque resulta que es que en Bogotá los ciudadanos habitantes de calle no pueden entrar a los baños públicos porque hay que pagarlos y no los dejan entrar muchas veces, ¿sí? Y no hay la posibilidad que ellos ingresen. Entonces, en el caso, eh, poniéndolo en este contexto de lo que dice, cuando requieren la máxima garantía y refuerzo de sus derechos, no es solamente en el papel, sino que eso se materialice. Esa es una de las críticas que hace Olmedo Peláez, ¿no? Dice, realmente hay un daño que debe ser protegido. Ya para terminar, ahí entonces él manifiesta y dice, bueno,
hasta qué punto realmente hay una protección y realmente hasta qué punto hay una estrategia de dominación, ¿sí? No nos vamos a poner a discutir ahora porque más el tiempo no nos da, pero hay algo que es totalmente claro y es, los sujetos de especial protección carecen en la práctica de mecanismos, así lo digan y así la Corte lo haya dicho, en la práctica están desprotegidos. Me devuelvo a lo que preguntaba Camila ahora, que decía, me devuelvo a la pregunta, las personas víctimas de xenofobia, aunque son extranjeros, se acogen a la vulnerabilidad en el derecho, en este caso colombiano. Yo creo que el problema de la xenofobia va mucho más allá del derecho. Porque es una conducta, es un problema social, es un problema de la humanidad. Y yo creo que hay que verlo más allá de la vulnerabilidad, ¿sí? Y hay que verlo, miremoslo desde el punto de vista de los sujetos de especial protección. Por eso, digamos, se adoptan todas estas medidas y se adoptan todos estos mecanismos, por ejemplo, de permitirle la nacionalidad a los hijos de venezolanos que están en situación irregular. ¿Por qué? Porque es que no puede haber nadie sin nacionalidad. Entonces, por eso no puede existir la condición de apátrida. Entonces, por eso es que a los niños se les reconoce, ¿sí? Y porque son sujetos de especial protección. El texto de la cortina, que se llama Aporofobia, el rechazo al pobre, habla precisamente del delito de xenofobia. Y ella explica que realmente el problema no es la xenofobia, el problema es que son pobres. Miremoslo así, el venezolano que pudo salir a tiempo, con papeles, con dinero, pues puede que nos incomode, o a algunos les incomode, a mí personalmente no me incomodan ni los unos ni los otros, puede que a algunos les incomode, pero les incomoda es el que está pidiendo en el Transmilenio, el que está limpiando en los semáforos, los parabrisas, les incomoda es la condición de pobreza. Entonces, ese texto de la cortina, que es uno de sus textos más recientes, aquí se los escribo, Aporofobia, el rechazo al pobre, muestra cómo realmente el problema no es tanto la xenofobia, sino que nos incomoda la pobreza. Y dice, eso es un problema de la humanidad, ¿sí? De pronto nos chocan sus culturas, sus costumbres, ¿sí? Y las vemos como distintas, pero en alguna, y lo dice expresamente, ¿no será más bien que lo que nos molesta de ellos es que son pobres y vienen a tratar de vivir de la asistencia del Estado, poniéndole en el caso español, no solamente con nosotros los latinos, sino con todos los africanos que tratan de entrar a España? Entonces, esa es una reflexión que nosotros tenemos que hacer, hasta qué punto realmente eso que nosotros hablamos de xenofobia, realmente no es xenofobia, sino aporofobia, ¿sí? Obviamente, pues nadie puede ser discriminado por su condición, su origen étnico, nadie puede ser discriminado por su país de origen, ni mucho menos por su condición económica, ¿sí? Lo que pasa es que como aporofobia no está tipificado, no existe un delito, él ya lo habla como una condición a rechazar, ¿sí? Pero no es un delito, inclusive es un término que ella crea, es un término que ella desarrolla, es que está buscando el texto, pero no lo veo acá a la mano, más o menos hacia el 2017, es de ese libro. Entonces, todo esto nos pone, ya trayéndolo al final de todo este tema, nos pone en el contexto de todo lo que está pasando, ¿sí? Somos vulnerables, sí, pero aún así hay personas que no les podemos decir quédate en casa. A los habitantes de calle no les podemos decir quédate en casa.
Sé que el distrito está implementando, tratando de implementar algunas acciones. Con mucho gusto, Camila. No sé si te quedó contestada la pregunta. Bueno, sí, a mí el chat me dice perfecto. Entonces voy a quitar un momento los audífonos. Nos quede la grabación para que nos quede la grabación de las preguntas. Y con eso, pues, la reflexión, yo creo que se nos dio el momento, ¿no? Hay personas a las que no le podemos decir quédate en casa. Y hay personas que si les decimos que se queden en casa no van a tener con qué comer ese día. ¿Qué va a hacer el Estado? Pero ahí vi que Gustavo Bolívar estaba haciendo una propuesta que las personas hicieran una donación del 10% de su salario durante 3 meses, hacían un cálculo de no sé cuántos billones de pesos. Ojalá fuera posible, porque aquí no se trata de qué va a hacer el Estado, sino qué vamos a hacer como sociedad. Porque viven en la calle, porque están en una condición de pobreza, entonces nos otorga el derecho de decir, pues, si está en la calle, pues de malas, ¿sí? Y si no lo alcanzan a atender, pues de malas. Es un problema de salud pública lo que estamos viviendo. Porque entonces si está en la calle esa persona puede ser un transmisor. No sabemos en qué realmente es de lo que hablan el subregistro que hay en este momento, no sabemos, ¿sí? Pero más que llamar a la preocupación o al alarmismo, lo que tenemos que hacer es reflexionar un poco sobre eso y qué vamos a hacer nosotros como sociedad. Muchas veces estamos esperando que el Estado reconozca esa categoría de vulnerabilidad, que el Estado identifique que son vulnerables y que el Estado haga algo. Y nosotros como sociedad, ¿qué vamos a hacer? Obviamente en este momento estamos supremamente limitados, no podemos hacer mayor cosa, ¿sí? Porque es que está también en riesgo nuestra propia existencia. O sea, esta situación nos está mostrando que somos frágiles en lo extrínseco, en lo intrínseco, somos vulnerables, ¿sí? Y que algunos ya están vulnerados y que esa condición, como las personas que no tienen un empleo fijo, que viven de la informalidad, de vender en la calle, por ejemplo, son personas que pueden estar vulneradas ya por el sistema económico, por la informalidad de sus empleos, y en ese sentido, pues le están exponiendo un daño mayor, porque entonces o se mueren de hambre o se mueren por el COVID-19. A ver, ustedes cogen. No lo estoy poniendo en términos de trágico y demás, pero pues, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Desafortunadamente esta fue una reflexión que nos coge sobre el momento, nos coge sobre el momento histórico que no nos alcanzamos a hacer pronto. No sé si alguien tenga más preguntas, inquietudes, observaciones, entonces si alguien quiere puede ir abriendo el micrófono y participar ya en estos minutitos que nos quedan. O si alguien quiere hacer alguna retroalimentación o alguien no está de acuerdo con lo que dije, o profe, usted está equivocada, Carolina, no, usted no tiene para nada la razón. Luisa, tienes la palabra. Sí, profe, lo que pasa es que yo acabo pensando, ¿no? Si hay un miedo hacia los pobres, ¿sí? No sé si de pronto es un poco estúpido pensarlo, pero siento que en realidad hay cabida para comprender que hay miedo hacia los ricos, ¿sí? Porque claro, entendemos que los pobres, bueno, sí, obviamente yo creo que voy más apoyando a tu idea de que sí es más el miedo o el desprecio que se le tiende a tener a los venezolanos por vender y por no tener dinero, porque pues si no estuvieran si tuvieran dinero no estarían en la calle pidiendo, ¿sí? Pero entonces vamos al mismo o a la explicación de pronto si hay de pronto algo que llame o tenga una definición para tenerle miedo a las personas, digamos, que tienen dinero, porque siento que si hay de una cosa, también debe haber de la otra. No sé si estoy mal o si es alguna pregunta tonta. No, yo pienso que también hay que verlo desde el punto de vista de quién es el que tiene el poder, ¿no? Y pues cuando estamos en una clase media baja, cuando estamos en ciertas condiciones sociales, pues uno siempre le tiene miedo al que tiene el poder más que al rico, ¿sí? Ya es mi percepción personal, porque el que tiene el poder, eh, mi mamá tiene un dicho que dice que el que tiene plata marranea, ¿sí? Eh,
y hasta qué punto entonces vamos a... Yo pienso que es más como miedo al que tiene el poder, porque hemos visto muchas cosas en Colombia, ¿no? Y no es el espacio ni es la reflexión que quiero suscitar, sino que la reflexión que quiero suscitar es que muchas veces el derecho consagra mecanismos de protección y los establece, pero a veces en la práctica fallan. Entonces hay un tema acá en el medio que rompe con esa conexión, ¿sí? ¿Qué pasa? Se supone, por ejemplo, que las personas en una condición X no deberían, en una condición de vulnerabilidad o de vulneración, o este tipo de sujetos por ser parte de ciertos grupos, por ejemplo, la registraduría no debería pedirles pagar el duplicado de la cédula, pero una vez sí se los paga, se los cobra. Entonces uno dice, ¿qué está pasando en la práctica? ¿Sí? Aquí hay dos comentarios en el chat. Dice Natalia Álvarez, Luis, estoy de acuerdo contigo, y si es quien implementa el poder, ¿de qué manera lo hace? Sí, profe, comparto su posición. Sí, o sea, yo pienso que este momento es el propicio para que reflexionemos como sociedad, ¿no? No si es que hay que tenerle miedo y vamos a derrocar el poder, no, porque eso se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Miremos lo que pasó en Venezuela. Le tenían miedo a los poderosos capitalistas y ahora hay otros poderosos. Siempre vamos a tenerles más como resquemor al que está en el ejercicio del poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo pienso que estos días más que ponernos paranoicos y eso, tiene que servir un momento en el mundo. Es que el mundo nos está hablando y nos está diciendo, hey, paren, reflexionen. Es como si el planeta nos estuviera diciendo, Dios o lo que quieran creer, en lo que queramos creer o en lo que crean, ¿sí? Eh, paren, momento, piensen, están acabando con el planeta. Miren inclusive lo que pasó en China, bajaron los niveles de contaminación y China no había querido firmar el protocolo de Kioto así como Estados Unidos. Y en Italia bajaron los canales, ahí rotan, no sé si sean ciertas, la foto de los canales de Venecia, cómo se ve el agua de transparente. Como si el planeta también nos estuviera hablando. Es que vivimos en un mundo frágil, muchachos, de recursos finitos, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna otra observación, si alguien quiera participar, pueden abrir el micrófono, o si alguien quiere que le abra el micrófono, si sabe cómo usar la herramienta de levantar la manito, lo puede hacer, o me pide, profe, yo quiero hablar y pues le puedo habilitar el micrófono. No sé si alguno quiera hacer algún comentario final, alguna reflexión o alguna otra pregunta, inquietud. Pues ya para terminar, dejar claro que los vulnerables son sujetos de especial protección desde el derecho y serán tantas posibilidades existan de vulneración. Por ejemplo, los recicladores, que no hace mucho celebramos el Día Mundial de Reciclador, el Día Nacional de Reciclador, creo que fue más o menos con los primeros días de marzo, son reconocidos como sujetos de especial protección, pero en la práctica las políticas pues, no van encaminando, les facilitan su trabajo, y el Día del Reciclador se celebró por una masacre que hubo durante el Carnaval de Barranquilla en la universidad, asociado con la Universidad Libre. No es que sea culpa de la Universidad Libre, sino que fueron unos recicladores que mataron y que los estaban haciendo pasar por en el anfiteatro del programa de medicina. Bueno, y para allá mi hija es una persona vulnerable porque está muerta de hambre, está peleando por la comida. Entonces, bueno, pues si no hay preguntas, si no hay inquietudes, si alguien quiere hacer algún comentario. Joana, muchísimas gracias. Eh, es más, o sea, aprovechar para decir, existe esta categoría y hay una desprotección, sí, y sobre todo porque muchos de ustedes cuando tengan consultorio, esos son los sujetos que van a atender, sujetos de especial protección, sujetos en unas condiciones o condición de vulneración o personas que son vulnerables, que están a punto, que están a puertas de vivir un daño o que si han vivido un daño, pues el daño se está empezando a producir, no se instalado. No sé si hay alguna duda, si quedó el tema claro, me gustaría que alguien me diga, no, sí, profe, quedó claro, no quedó claro, Carolina, no sé si el tema es de interés para ustedes, si les quiere seguir interesando.
Bueno, Camila, gracias. Bueno, Nicole, muchísimas gracias. Bueno, pues este es parte de los temas que estamos trabajando en el semillero de investigación, pensamiento crítico. Estamos trabajando, en este momento estamos trabajando sobre los derechos humanos en habitantes de calle, no solamente los derechos humanos como parte, uy, esto me está dando ya el sol, se me está dando el sol ahí en toda la cámara. No compartí más presentación ni documento porque realmente esto hace parte, el producto lo tengo que hacer, eh, no lo puedo publicar todavía, entonces por eso no me ofrezco a entregarles un documento, pero en el momento que esté publicado, con mucho gusto les socializaré y se los comentaré. Sí, realmente es que somos un país de una condición muy particular, ¿no? Y pues esperemos de verdad, de todo corazón, cuidémonos en nuestras casas, porque también a la medida que menos circule el virus, va a haber menos riesgo para estas personas que no pueden quedarse en la casa, ¿sí? Cuidémonos, hagamos medidas de autocuidado. Desafortunadamente no podemos hacer más. Si de pronto hay alguien que está haciendo alguna campaña, recoger mercados y todo, y podemos colaborar sin ponernos en riesgo, es decir, dono tanto para un mercado, esto, hagámoslo, colaboremos, apoyemos, ¿sí? De verdad, en este momento nos necesitamos todos. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su participación. La grabación, como escucharon a Camilo Banda al principio, la grabación, pues yo quedo con ella y pues ya después les comentaré cómo hacer eh, cómo pueden acceder a ella para quien quiera volverla a escuchar o a revisar. Que tengan una feliz tarde, muchísimas gracias por su participación. Y bueno, estoy atenta a, a lo que necesiten durante estos días de aislamiento. Quienes tengan mi contacto pueden ubicarme por WhatsApp o quienes necesiten en la medida que les pueda colaborar. Este es mi correo electrónico, carolina.soto@campusucc.edu.co. Aquí se los escribí en el chat. Bueno, espero ver trabajos de grado sobre estos temas, espero verlos activos en semilleros, ¿sí? Y bueno, que muchísimas gracias, espero de verdad que esto sea de mucha utilidad para ustedes. Y bueno, quienes tengan que hacer algún trabajo, algún tema complementario, que sé que hay profes de pronto que les pidieron que se vincularan, ahí en el chat quedó escrito qué autores pueden mirar o revisar para complementar sobre el tema. Estos temas de Olmedo Peláez, este texto, el autor se llama, es un profesor de la universidad, es abogado, su doctorado es en Derecho de la Universidad del Rosario, Olmedo Peláez Grisales, Grisales, es de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, de la UPB. Lo pueden buscar, pueden encontrar artículos de él, esto les ayudaría bastante de pronto para trabajos o algo que tengan que entregar relacionados con lo que hablamos el día de hoy. Muchísimas gracias, muchachos, que disfruten a sus familias, conozcan cosas nuevas de sus familias y hasta una próxima oportunidad. Con mucho gusto. Chao, chao. Gracias, Néstor. Adiós. Feliz tarde.